Un saludo y comenzamos una serie de videos en el día de hoy relacionados con el tema función. Por tanto, en la clase de hoy vamos a comenzar con la función lineal como la primera función que veremos en esta serie. El concepto de función está relacionado con una relación. O sea, es una relación entre dos conjuntos donde a cada elemento del primer conjunto, llamado dominio, se le corresponde con un único elemento del segundo conjunto que se le llama imagen. Se denota típicamente como f de a en b, donde a son los elementos del dominio y b son los elementos de la imagen. Si x es un elemento del dominio, entonces f en x es el elemento de la imagen, es el elemento de la imagen que le corresponde según la regla de la función. En este caso, como la función es una relación, tenemos tres relaciones que vamos a identificar si son o no función. En el primer caso, tenemos que cada elemento está correspondido con un solo elemento del conjunto B. O sea, cada elemento del conjunto A está correspondido con cada elemento del conjunto B. O sea, con un elemento del conjunto B. Por lo tanto, aquí se trata de una función. En el caso de la segunda relación, vemos que hay dos elementos que están bien correspondidos porque tiene una sola correspondencia. Sin embargo, el tercer elemento tiene dos correspondencias en el conjunto B. Por tanto, ese tercer elemento no cumple con el concepto de función, y ya con que uno no cumpla basta para que no sea una función dicha relación. Y bueno, en el siguiente elemento, que es el D, no está correspondido, lo que provoca que tampoco cumpla con el concepto, porque el concepto dice que tiene que tener una correspondencia. Este primer conjunto, cada elemento tiene que tener una única correspondencia para que cumpla con ese concepto. Por tanto, esto no es función. Y en el tercer caso, tenemos los tres primeros elementos que tienen una correspondencia, pero el último no tiene correspondencia, por lo que tampoco es una función. Una función lineal se define de la forma f en x igual mx más n, donde m es la pendiente, magnitud de la cual depende la monotonía. Ya la monotonía puede ser decreciente, creciente, puede ser constante en el caso de la función lineal. Una función constante sería una recta paralela al eje de las x o el propio eje x. Y n es el intercepto con el eje de las x. Bueno, la pendiente se calcula por la diferencia de las ordenadas y la diferencia de las abscisas. Casos particulares de la función lineal. Bueno, si la pendiente vale 0, obtenemos que f en x igual a n. Y si la pendiente vale 1 y n vale 0, entonces obtenemos f en x igual x. Sería la función idéntica. En el primer caso sería la función constante, cuya pendiente vale 0, y en el segundo caso sería la función idéntica, donde la pendiente vale 1, el intercepto con el eje de las y es en 0, y sería una recta que que divide al primer y tercer cuadrante a la mitad, formando un ángulo de 45 grados con el eje de las x, el eje de las abscisas. Aquí vemos los casos particulares de estas funciones. La función constante es una recta paralela al eje de las x, también podría haber sido el propio eje x, y la función idéntica, que es la recta que forma un ángulo de 45 grados con el eje de las x. Analizando las propiedades de la función constante, dominio toma todos los reales, ya que cubre a todo el eje x, se proyecta sobre el eje x y toma todos los valores. En el caso de la imagen, toma un solo valor del eje y, que sería n en este caso. La monotonía es constante, los ceros no tiene porque no corta el eje de las x. La paridad es par, toda función constante es par, y los signos es positiva, en este caso, si n tiene un valor positivo. Observaciones que se pueden realizar de esta función constante: que el dominio de una función lineal constante siempre va a ser x que pertenece a los reales. La imagen de una función lineal constante siempre va a contener una sola y es el valor por donde pasa la recta. O sea que la imagen siempre va a ser un solo valor y va a ser por donde corta el eje de la y. La monotonía de una función lineal constante siempre será constante. Una función lineal constante nunca tiene cero. La paridad de una función lineal constante siempre es par. Y una función lineal constante es positiva si y vale ser, es mayor que 0, y negativa si y es menor que 0. Bueno, neutra si y es igual a 0.
La función idéntica, vamos a analizar sus propiedades. Podemos ver que en el dominio, si se proyecta el gráfico con el eje de las X, toma todos los valores sin restricciones, por lo tanto, X que pertenece a los reales. La imagen, igualmente, si proyectamos el gráfico con el eje de las Y, cubre todo el eje Y, por tanto, toma todos sus valores, también Y que pertenece a los reales. La monotonía, bueno, en este caso es creciente, porque la pendiente es positiva, pero si la pendiente fuera negativa, fuera decreciente. 0, bueno, en este caso la función lineal idéntica corta el eje de las X en el punto 0. Y la paridad siempre son impares. Y los signos, positiva para X mayor que 0 en este caso, y negativa para los X menores que 0. Para estos valores de X menores que 0, la función alcanza a estar por debajo. Y para estos X mayores que 0, que están a la derecha, la función alcanza a estar por arriba. Por lo tanto, es positiva. Y en este caso, cuando hay un signo negativo delante de la X, la función, en lugar de pasar por el primer y tercer cuadrante, pasa por el segundo y cuarto cuadrante, formando un ángulo de 45 grados igualmente con el eje de las X. Y aquí el dominio y la imagen se mantienen. Ahora en este caso es decreciente porque la pendiente es negativa. Si hay un signo de menos delante de la X, quiere decir que la pendiente vale menos 1 y es negativa. Y bueno, es creciente cuando la pendiente es positiva. 0 igualmente pasa por 0, corta el eje de las X en el punto 0, por eso es que el 0 es 0, paridad siempre son impares, y los signos, en este caso, cambian con respecto a cuando la X es positiva. O sea, es positiva para los valores de X que están a la izquierda de 0, es decir, los menores que 0, y es negativa porque está por debajo para esos X que son mayores que 0. ¿Qué observaciones podemos tener en cuenta de esta función lineal idéntica? Pues una función lineal idéntica siempre el dominio es X que pertenece a los reales, la imagen siempre es Y que pertenece a los reales, el 0 siempre es 0 y es impar siempre en todos los casos, siendo idéntica, claro. ¿Cómo graficar funciones lineales de la forma mx más n? Bueno, primeramente tenemos un ejemplo que dice esbozar la gráfica de la función h en x igual a 3x más 6 y analice el dominio, imagen, monotonía, 0, paridad y signo. Primeramente, creamos una tabla de valores, le damos 0 a la x y después le damos 0 a h en x, que h en x es lo mismo que decir y. Calculamos a través de la ecuación el valor de h en x cuando x vale 0, sustituimos la x por 0 y nos da que h en x igual a 6. Ahora, sustituimos a h en x por 0, o sea, hacemos el proceso contrario. Despejamos la x y a obtener el valor nos queda que x igual a 2. Tenemos dos puntos y según la geometría, dos puntos determinan una recta. Tenemos el primer punto 0,6 y el segundo punto menos 2,0. Con estos dos puntos podemos trazar una recta y nos quedaría la función lineal. De esta manera. Los puntos los ubicamos en sus respectivos lugares y trazamos la recta uniendo dichos puntos. Ya tenemos la función. Las propiedades. Dominio cubre todo el eje X. Estas funciones lineales siempre cubren todo el eje X. Por lo tanto, X que pertenece a los reales. Igualmente siempre cubren todo el eje Y. Claro, excepto la función constante. La monotonía, como la pendiente es positiva, es creciente. El 0, bueno, en este caso, el 0 pasa por menos 2, corta el eje X en menos 2, por lo tanto el 0 es menos 2. Paridad no es par ni impar, porque para que sea par tiene que ser constante y para que sea impar tiene que ser idéntica. Y los signos, en este caso, se toma en cuenta o se toma como referencia el 0 para determinar los signos. Para los valores que son mayores que ese 0, la función está por arriba. Para los valores de X que son menores que ese 0, la función está por debajo. Es decir, para los valores de X mayores que 2, la función es positiva. Para los menores que menos 2, es negativa. Muy fácil de determinar. Veamos el siguiente ejercicio. La siguiente gráfica representa el proceso de focalización del mosquito Aedes aegypti detectado en una circunscripción del municipio de Guanabacoa. Inciso A. ¿Cuántos focos existían al inicio de la campaña? Inciso B. Escribe una ecuación que represente el proceso. E inciso C. ¿A los cuántos días se eliminaron los focos? Bueno, primeramente, claramente se ve que si este es el eje Y que representa los focos, habían 7 focos al inicio. Eso está claro. Escribir una ecuación que represente el proceso. Bueno, para escribir la ecuación necesitamos el valor de la pendiente y el intercepto con el eje de las Y. Ya tenemos el intercepto que es en 7 y ahora necesitamos el valor de la pendiente.
Por tanto, tenemos ahí un punto y acá tenemos otro punto. El primer punto 0,7 y el segundo punto 2,5. Con 2 puntos podemos determinar la pendiente. Por tanto, la pendiente, sustituimos los valores correspondientes. Estas serían las Y y estas serían las X. O sea, las Y serían 7 y 2 y las X serían 0 y 5. Sustituimos y el valor nos da menos 1. Por lo tanto, como el intercepto es en 7 y la pendiente vale menos 1, la ecuación nos queda menos 1x, que sería menos x, más 7. Y tendríamos la ecuación que representa el proceso. Ahora, en el inciso C, tenemos a los cuántos días se eliminaron los focos. Bueno, en otras palabras, ese sería el cero de la función, porque se eliminan los focos cuando llega a 0. O sea, y ese punto por donde intercepta al eje de las X significa que Y vale 0, por lo tanto, cuando Y llegue a 0, quiere decir que se eliminaron todos los focos. Calculando el valor del 0, entonces nos va a dar entonces los días, porque aquí este eje X representa los días de la semana. Entonces, para calcular el 0, hacemos Y igual 0, despejamos X y nos queda que X igual a 7. Los focos se eliminan a los 7 días.